CHTV. ¿Qué tal ahí? Muy buenas noches, estamos de nuevo con ustedes, acompañándoles con este programa informativo, educativo, cultural y por supuesto también con un contenido espiritual. Esta noche, en ausencia de nuestro hermano Leopoldo Villacorta, estamos sus servidores Juan Diego y mi hermano Víctor Flores, ambos predicadores de la Iglesia de Cristo en esta República de Honduras. Buenas noches, estimado hermano. Buenas noches, hermano Juan Diego. Buenas noches, queridos televidentes. Que el Señor bendiga sus vidas después de un día de arduo trabajo. ¿Cómo estuvo? Así brevemente yo quiero comentarle que esta mañana pues he estado un poquito ajetreado con un proyecto que tenemos, se llama La Gran Aventura. Es un discipulado que pensamos desarrollar en la escuela de la comunidad. Es un discipulado que tiene 2 secciones y el propósito es que los niños conozcan a Jesús. Excelente. Estaremos abarcando desde desde cuarto, quinto y sexto. 116 niños estarán recibiendo este discipulado. Cada uno tendrá su propio cuaderno de trabajo y al final, en la graduación, porque tendremos una graduación, les daremos un Nuevo Testamento a estos 116 niños, un Nuevo Testamento colorido, ilustrado, que ha sido gestionado por, en este caso, la Bolsa Samaritana. Ellos tienen un proyecto que le llaman Operación Niño de la Navidad. Ajá. Y el propósito es discipular a los niños. Esta mañana estuve con la directora de la escuela. Pues qué bueno, qué bueno. Abordando esta temática. ¿Y usted qué estuvo haciendo este día? Actividades de visitar los hermanos, consejería por la mañana, a horas de la tarde nos correspondió el ministerio que desarrollamos, pues aparte de ser predicador o evangelista, también tenemos la función de capellán. En esta oportunidad estuve en el asilo de ancianos y minusválidos, conocidos así como San Felipe. Todas las semanas tenemos el ministerio de predicación y desarrollamos un discipulado con las personas interesadas en ese lugar. Pues a regresar a casa, a prepararnos para luego retornar otra vez a la capital y estar aquí con ustedes en tiempo de transformación. Excelente, gracias ahí por compartir. Pues iniciamos con la oración acostumbrada, voy a hacerla y al final usted también me apoyará con esa oración para hacer el cierre del programa. Amén. Esta noche, Señor, te damos gracias por traernos con tu voluntad, con tu paz, con tu bendición hasta estos estudios. Sabemos que estás con nosotros, a donde quiera que vayamos. No importa el lugar, no importa las circunstancias, no importa los medios. Tú estás con nosotros, en el auto, en el bus, en la bicicleta, caminando, donde quiera, estás con nosotros. Y te damos gracias por estar siempre con nosotros. Lo has prometido y lo cumples cada día. Sí. Por esa razón hoy te agradecemos, alabamos y bendecimos tu nombre. Por supuesto, también pedimos por la audiencia que está sintonizando este programa, donde quiera que se encuentre. Sabemos que están escuchando con el propósito de recibir una palabra de fortaleza, recibir una palabra de ánimo, de discernimiento, de advertencia, de valentía, de valor. Así que en tus manos ponemos a la audiencia, donde quiera que se encuentre. Permite que puedan estar bien y por supuesto que estén avanzando en sus proyectos, en sus actividades. Esta noche, el tema que nos has asignado, pedimos, Señor, tu sabiduría para poder abordarlo de la manera más adecuada posible. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.
Amén. Bien, el tema que tenemos toda esta semana, hermano Víctor, ha sido sobre el tema del perdón. Sí. Y han habido varios textos bíblicos. Esta noche el texto que se asignó fue el Proverbios 17:9. Yo tengo acá 3 versiones. La Reina Valera, bueno, acá en pantalla estamos viendo la Reina Valera 60. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Amén. Como muy bien sabemos, estos proverbios resumen un gran contenido de la sabiduría del pueblo de Israel que fue transmitida a los jóvenes que estaban futuros gobernantes, futuros líderes de la nación. Y aquí ellos estaban brindando este consejo. En la versión lenguaje actual se lee: quien perdona gana un amigo, quien no perdona gana un enemigo. Sí. Es interesante cómo esta versión lo pone de una manera más directa con el tema del amigo. Y la otra versión es la nueva traducción viviente, que dice: cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos. Todo Amén. en el contexto de la amistad. Sí. Y quisiera escucharle a usted cuál es su percepción acerca de este texto lema que tenemos para esta noche. Bueno, la persona que tiene principios éticos y busca conservar la amistad ha de mirar a un lado sin rencor, sin resentimientos, sin el espíritu vengativo, y ha de olvidar la falta que la persona o el grupo le haya hecho. Básicamente esto es lo que está resumiendo este versículo, mientras que la antítesis de esto, es decir, la persona rencorosa, ególatra, traerá o hará que trascienda lo que en privado le perdonó a esta persona con otro espíritu que vamos a ir desarrollando. Pero aquí lo que me llama la atención es acerca de la preservación de la amistad. Entonces la persona, por muy dañada que haya sido y quiere conservar al amigo, entonces pues mirará de reojo la falta y perdonará. Esta es una conversación sincera entre 2 o más personas involucradas en la ofensa al tercero. Y en este caso, bien dice esta versión que me gusta, que el que encubre la falta busca la amistad. Es decir, si uno puede tragarse el orgullo, si uno puede tragarse eso que distingue a las personas rencorosas, el espíritu vengativo, si hace a un lado y aplaca el disgusto, es natural que existe ese disgusto, por supuesto, pero el que ama a esa persona va a perdonar cualquiera que sea la falta. Bueno, se dice que cuando una persona ha sido traicionada en la amistad y hay pecados capitales, vamos a usar ese término, en que la traición fue más allá, trascendió, entonces lo que existe es el perdón, pero ya no vuelve a ser la amistad, ya no existe ese amigo o esa amiga que hubo antes. Hay un dicho, yo lo suelo escuchar y también decir, aplicarlo a mi vida, que Dios escoge a nuestros hermanos, pero uno escoge a sus amigos. Entonces uno sabe con quiénes quiere rodearse y las faltas que debe cubrir. Excelente, gracias, apreciado hermano. Realmente este tema del perdón está muy conectado con nuestra vida diaria, las relaciones que mantenemos, y obviamente estas relaciones no solamente se dan en el plano de los amigos, sino también en el plano de la familia, ¿verdad? Con la pareja, Sí. la esposa, Sí. los hijos. En la iglesia también podemos hablar de las relaciones que tenemos entre
los hermanos a quienes estamos liderando como miembros de la iglesia a la cual con la cual estamos trabajando, pero también se va abriendo a medida que ampliamos nuestras relaciones. En el trabajo, por ejemplo, también se generan esas relaciones que en algún momento podrían generar alguna tensión, algún conflicto. Sí. Y justamente es ahí donde surge el tema del perdón. Sí. Por supuesto, hablamos también del liderazgo de la iglesia. Nosotros mantenemos algunas veces más fuerte, otras veces menos, pero de una u otra manera estamos relacionándonos. Sí. Y el perdón también ahí creo que tiene un espacio en el que nosotros podemos proyectarlo hacia aquellos hermanos que están relacionándose con nosotros en el liderazgo al frente de las diferentes iglesias. Me gustaría también escuchar, usted traía una definición acerca del perdón y la ética en el ofendido, ¿verdad? Para poder perdonar y guardar las ofensas. Me gustaría que abordara esto. Hablando en términos generales, como máxima autoridad que tenemos a la RAE, cuando queremos definir un concepto, siempre vamos a la RAE, es decir, el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española. En términos generales, la RAE dice que el perdón es acción de perdonar, y una segunda definición es remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Esto sería en términos genéricos, pero como estamos en un contexto ya cristiano, y por supuesto hay muchos de nuestros televidentes que pues no tienen un compromiso con Dios, pero gustan de este tipo de programas, queremos darle una definición de acuerdo al nuevo diccionario Nelson, que nos habla acerca de esta definición, y es la expresión de una experiencia espiritual que presupone tres cosas. Uno, que el hombre ha pecado o infringido la ley divina. Dos, que ha reconocido su falta ante Dios y está arrepentido. Y tres, que Yahweh en su amor y en su gracia ha remitido la culpa y ha puesto el medio para que el hombre reciba el perdón. Teniendo entonces ya a la RAE y el diccionario Nelson sobre estas definiciones del perdón, entonces ambas coinciden en que tiene que haber una remisión de faltas a aquel que ofendió. Yéndonos un poquito más, por ejemplo, en el hebreo antiguo, la palabra que corresponde para perdón es slihá. Slihá tiene el concepto de remisión, pero el verbo salah, que es perdonar, es usado bastante, pero también hay otra palabra interesante, capará. Esto tiene que ver con Yom Kippur, que en las 7 fiestas oficiales que Jehová estableció, más 2 que se agregaron, que fueron la fiesta del Purim y también la famosa fiesta de Hanukkah. En las fiestas establecidas en la escritura, estas 7, la máxima fiesta, la cima diríamos así, es la del Yom Kippur. Entonces Kapar y Kippur tienen una relación bastante cercana, y precisamente en nuestro calendario gregoriano, la primera semana, diríamos así, de octubre, es cuando la comunidad israelí se reúne o viajan o hacen ese tipo de experiencias de viajar a Israel y rememorar esa fiesta del Yom Kippur, aunque ya no hay un templo, ¿verdad?, para hacer sacrificios, de manera entonces que la enfocan en la fiesta de las cosechas, diríamos así, en Sukkot. Pero en el Israel antiguo, el Yom Kippur o el día de la expiación
el ritual ofrecido por el sumo sacerdote indicaba que a través del sacrificio, por supuesto había una gran cantidad de rituales, pero la máxima expresión era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía la expiación, o ofrecía, mejor dicho, el sacrificio al Dios Todopoderoso, y Jehová perdonaba a la nación entera de todas sus faltas. De manera entonces que, enfocándonos con lo que definíamos anteriormente de la definición del perdón, el ser humano ha reconocido que ha faltado, acude ante Dios arrepentido, y Dios establece el perdón en el Antiguo Testamento a través de un sacrificio en el Nuevo Testamento, conociendo que Dios ya nos ha perdonado a través de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, hermano Víctor. Realmente la exposición nos habla acerca de todo un contexto en el que surge este término en el Antiguo Testamento, muy conectado con la obra de Dios a favor de su pueblo, y en el Nuevo Testamento me parece que todavía no ha hecho algunos textos, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, pero vamos a esperar un momento, vamos a esperar. Realmente el tema del perdón en el Antiguo Testamento está presente. Dios es conocido como un Dios de perdón, es el Dios que perdona. Amén. Él fundó a su pueblo, él llamó a Abraham para formar una nación, y una vez que salieron de Egipto les dio sus leyes, les dio mandamientos, les dijo que no deberían tener dioses ajenos, y sabemos que ese era uno de los talones de Aquiles del pueblo de Israel. Constantemente los profetas, de manera insistente, denuncian el problema que se está generando en el pueblo. El pueblo olvidó que debía tener un solo Dios, y frecuentemente buscaba dioses ajenos. De tal manera que eso generaba la tristeza, la incomodidad de Dios. Él se sentía traicionado, él se sentía abandonado, porque su propio pueblo le daba la espalda, su propio pueblo buscaba a dioses ajenos. Y es interesante cómo en todo el Antiguo Testamento, y especialmente en los profetas, Dios insiste en que eso no le agrada. Los profetas denuncian el pecado, pero también los profetas no solamente... Bueno, de hecho los profetas son uno de los voceros de Dios que con más frecuencia le dan fuerte al pueblo. Son mensajes que no son muy halagüeños, no agradan mucho. Y entonces vemos que los profetas hacen eso, pero también los profetas tienen una palabra de consuelo para el pueblo, y parte de esa palabra de consuelo tiene que ver con el perdón, porque Dios es un Dios compasivo. Amén. Que manifiesta su compasión. Amén. Aun cuando su pueblo le dé la espalda. Me gustaría escuchar ahora entonces la contraparte del Nuevo Testamento. Bueno, esto lo iba a asociar, lo había dejado adrede también, hermano, porque es que como tenemos unas consultas ahí, unas preguntas que necesitamos evacuar, pero ya que está dándome el espacio para hablar acerca del perdón, el concepto del Nuevo Testamento. Bueno, cuando leemos en el Nuevo Testamento, todos recordamos que la Biblia no fue escrito en el idioma castellano originalmente, sino el famoso griego koiné, o el griego del vulgo. Esto, para comparar, algunos recordarán un viejo periódico. Nunca me agradó ese periódico, pero en ese periódico se usaba el vocabulario conocido como caliche, y las noticias eran dadas de una forma pues que las personas buscaban para agregar a su diccionario nuevas palabras. Repito, nunca me gustó comprar por la mutilación o el desvío de un léxico que deberíamos usar correctamente. Pero bueno, el griego koiné era el griego que la gente del pueblo usaba.
el Nuevo Testamento fue usado en ese griego, no el clásico, ¿verdad? Que los famosos filósofos o escritores usaron, o la alta alcurnia usaba. Entonces, la palabra que se usaba para aquellos tiempos, para referirse al perdón, habían varias palabras, pero hay una que, pues, a mí me gusta bastante, que quisiera hacer resaltar, y es afesis. Afesis es usado en el Nuevo Testamento como sustantivo y se indica para precisamente el perdón o la cancelación de nuestras culpas o pecados. Hay otras palabras, así como por ejemplo tenemos carro, vehículo, automóvil, que son palabras sinónimas. En el griego, aparte de afesis, por ejemplo está harizomai. De haris, si recordamos esa famosa palabra, ¿verdad? Haris, que significa gracia, que el apóstol Pablo usó en la mayoría de sus cartas. Cuando usted lee los primeros versículos de las cartas paulinas, usted verá que la palabra gracia siempre es usada por el apóstol Pablo, y al finalizar sus cartas, sus epístolas, Pablo se despide y siempre usa la palabra haris. Entonces, harizomai tiene el concepto, en este caso, cuando estamos hablando del perdón, de ver de lejos, enviar de lejos, dejar ir o perdonar un castigo. Que esa palabra la vamos a usar cuando... ¿por qué nos es tan difícil perdonar? Una de las preguntas que tenemos que desarrollar. Y por supuesto, ¿verdad? Hay otras palabras, pero nos quedamos con estas dos, afesis y harizomai, que tienen que ver con el perdón de pecados, o en este caso nuestro, que no podemos perdonar pecados a nadie, sino dejar ir las ofensas, verlas de lejos, las ofensas que hayamos recibido por nuestros amigos o familiares. Excelente, gracias, apreciado hermano Víctor. Sí, la verdad es que esto de está muy conectado en la Biblia el perdón con el pecado. Sí. Y es importante que nosotros también establezcamos bien la definición de pecado, porque el pecado es un término bastante amplio, y básicamente el pecado en contra de Dios es infringir la ley de Dios, es ofender lo que Dios ha estipulado, y es ahí que nosotros como seres humanos necesitamos el perdón. Pero Amén. En el plano más humano de las relaciones de entre nosotros como seres humanos, podemos hablar de que es básicamente hacer el mal en contra de otra persona. Sí, la ofender. Venganza. Sí. Wrongdoing es en inglés, ¿verdad? Hacer mal. Ajá. A un amigo, a un hermano, a un vecino. Y en ese sentido quisiera yo que también usted nos ampliara esta perspectiva de cómo está conectado el pecado con el perdón. Sí, cuando usábamos el concepto de afesis, decíamos, ¿verdad?, que sí, ese es lo que se demuestra de parte del Dios Todopoderoso a la persona, no importa la condición pecaminosa, no importa lo más bajo que haya caído esa persona. Los ojos de Dios son misericordiosos tanto para aquellos que han tenido un estilo de vida muy bajo, moralmente hablando, como aquellos que visten saco y corbata y que pues dicen algunos, yo por allí escuchaba bastante, relacionado con un político, no mencionaré nombres por supuesto, pero dice, pero es que tal político que se está postulando para ser presidente tiene delitos que son pues que lo pueden llevar a la prisión. Y otro decía, sí, pero es buena gente, es buena gente. Entonces alguien dijo por ella, sí, es un ladrón que cae bien, no así cuando usted ve a aquel que pues comete un atraco y que pues es golpeado, pechado, decimos popularmente, y es visto de lo más bajo. Entonces, por muy bajo o al inframundo que haya llegado esa persona,
moralmente, o en la élite que se cometa ese tipo de pecados, delante de Jehová, ambos están desnudos. Es decir, ambos están moral y espiritualmente muertos. Entonces Dios ofrece su afesis a esos pecados, a ese estilo de vida. Pero en este punto, pues por factor de tiempo me voy a detener, solo baste con decir que la misericordia y la compasión de Yahweh Todopoderoso se manifestó a nosotros. Miren, todos nosotros tenemos secretos, voy a decir así, estilos de vidas del pasado que nos daría vergüenza que si hoy fuera el juicio final y se proyectaran en una pantalla gigante lo que fuimos y cómo Dios nos perdonó a lo que ahora somos, que somos justificados por la gracia de Jesús, pero ese pasado podría avergonzarnos, ¿verdad? Entonces, esos secretos, digo yo, ya el Señor los olvidó, ya el Señor no los toma en cuenta, pero hay mucha gente que todavía no se perdona lo que hizo en el pasado. Gracias, hermano Víctor. Sí, la verdad es que este tema pues definitivamente nos toca, porque como seres humanos somos falibles, no somos perfectos, Sí. vivimos en un mundo imperfecto y le fallamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros. Como dice el Chespirito o el Chapulín Colorado, fue sin querer queriendo. No siempre queremos hacer daño, pero hacemos daño. Eso es algo inevitable para nosotros como personas mientras estemos en este mundo, porque de una u otra manera hacemos algo que va en contra de nuestros prójimos, quien quiera que sea. Tenemos también acá un texto, Dios perdona, pero espera que nosotros también perdonemos, basados en la oración del Padre Nuestro, cuando dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sí. Esta oración es maravillosa porque habla de toda una serie de puntos estratégicos que Jesús quería que nosotros usáramos a la hora de ir en oración al Padre. Y esto Él no lo podía pasar por alto, el hecho de que como seres humanos ofendemos a nuestro prójimo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a los hermanos de la fe, Sí. incluso Sí. podemos caer en eso. Y Jesús decía que cuando oráramos pidiéramos perdón por nuestras deudas, pero también Él agregaba, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, es importante para Dios que perdonarnos, pero que también nosotros perdonemos a aquellos a quienes hemos ofendido. ¿Qué comentarios le merecen esta oración de Jesús? Sí, fíjese que esto lo deseaba conectar con una de las primeras preguntas que están pendientes por allí de formularse, pero es importante que se mantenga ese espíritu de perdonar. En las tres palabras, afesis, harizomai, había dejado otra palabra, hermanos, pero la voy a conectar. En este caso es signomi. Es una palabra griega, signomi. Por ejemplo, ya decíamos, afesis es cuando Dios nos perdona. Él tiene la facultad de perdonar nuestros pecados. Harizomai es cuando nosotros extendemos la gracia, la bondad, la misericordia sobre aquellos que nos han perdonado, sea que nos busquen o no nos busquen, pero que en nuestro corazón ya los perdonamos. Pero la persona que ofendió, entonces, signomi tiene que ver con la humildad que esa persona está invistiéndose para buscar a aquella persona que ofendió. Y en este caso signomi es para pedir perdón. Yo voy y aplico este concepto de signomi porque he reconocido que yo fallé, que yo pues pequé ofendiendo a mi hermano o mi grupo de hermanos,
Y entonces esa actitud es la que yo desarrollo para ir a pedir perdón o disculparme con aquellos con quienes yo cometí una infracción, pequé, diríamos así. Excelente. Vamos a hacer una pausa porque vamos a los comerciales y luego continuamos con esta temática que nos acompaña esta noche. Bendiciones. Café, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Somos Radio Baluarte, una señal de Dios. Sintonízanos 24/7, una señal de Dios para ti. Somos Baluarte Radio, una señal de Dios para ti. Escúchanos en baluarteradio.com. Somos Radio Baluarte, una señal de Dios para ti. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. En nuestra Iglesia de Cristo de Ciudad Mateo, brindamos nuestro estudio devocional todos los miércoles a las 5 de la tarde. Te esperamos, Dios te bendiga. Iglesia de Cristo, Ciudad Mateo, nuestra reunión general todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Te esperamos. En nuestra Iglesia de Cristo de Ciudad Mateo, brindamos nuestro estudio devocional todos los domingos a las 9 de la mañana. Te esperamos, Dios te bendiga. Bien, continuamos con nuestro programa. Esperamos que cada uno de ustedes se sienta fortalecido en su fe y por supuesto en este proceso ya de estar en casa. Esperamos que esté pues acompañado de su familia y disfrutando de este programa. Tenemos, hermano Víctor, aquí algunas preguntas que hemos preparado con el propósito de reflexionar acerca de este tema, ya más directamente en el plano de las relaciones uno a uno que generamos en el día a día. Y la primera que tengo acá es, ¿por qué es tan difícil perdonar al que nos ofende? Bueno, entre el abanico de factores que pudieran incidir para que una persona esté renuente a perdonar, tenga esa dificultad, es porque la acción que se le pudo haber hecho a la persona ofendida
aún la tiene dolida, se siente tocada todavía. Está regresando a su mente ese instante en que fue ridiculizado, fue faltado el respeto, se atentó contra ella, pues. Entonces, podría ser un factor eso de que aún se siente dolida. El otro factor podría ser es porque no hay todavía una asimilación a esa traición de su amiga o de su amigo o su hermano, o puede ser compañero de la universidad, del colegio o de trabajo, o entre los mismos familiares. Entonces, hay todavía ese shock en no asimilar que esa persona faltó a la amistad. Y podríamos agregar un tercer factor para responder esto, es que la persona aún no ha madurado, aún es un niño, aún es un bebé en Cristo, entre un abanico de factores, como decía. Bien, gracias, hermano Víctor. La verdad es que como seres humanos a veces ofendemos y no nos damos cuenta, o a veces ofendemos de manera intencional y queremos que nos perdonen. Sí. Pero cuando a nosotros se nos genera una ofensa en contra, ahí es donde batallamos un poquito más y le cuesta al ser humano. Sí. Tenemos aquí otra pregunta. ¿A quién tengo que perdonar?, dice la pregunta. Sí. Hay un versículo. Este versículo podría ayudarnos para identificar a quienes tenemos que perdonar. Entonces, este versículo yo he sacado 5. Como dije hace poco, pueden haber varias, a quienes tenemos que perdonar, ¿verdad? Varias personas. Por ejemplo, tenemos que perdonar a nuestro enemigo, a nuestro hermano que nos ofende. Tenemos que perdonar a aquellos que nos maldicen, aquellos que nos odian, aquellos que nos ultrajan, aquellos que nos persiguen. Y todos estos están resumidos en este versículo de Mateo 5:44. Dice así, en la versión Reina Valera de 1960. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces ahí tenemos resumido, no son los únicos, ¿verdad? Puede ser a nuestro papá, pero el concepto aquí resume, no importa la persona, pero a quienes hayan pues practicado algunos de estos que mencionamos contra nosotros, que nos odian, que nos persiguen, que nos maldicen, con palabras que nunca habíamos escuchado a esa persona usarlas, pero que estamos siendo víctimas de esa ofensa, y aquellos que nos persiguen, aquellos que nos ultrajan, aquellos que nos golpean o atacan físicamente. Entonces, aquí Jesucristo está diciendo que tenemos que amarlos, que tenemos que bendecirlos, que tenemos que hacerles el bien y que tenemos que orar. Estos 4 puntos, amar, bendecir, hacer el bien y orar, son como armas que usamos para apagar esos dardos que pueden afectarnos, como hay mucha gente, ¿verdad?, que vamos a responder en otra de las consultas que hay por ahí pendientes para responder, que son débiles, son frágiles, no saben cómo asimilar esto, y entonces pues el Señor nos está dando una fórmula para aquellos que nos ofenden: amarlos, bendecirlos, hacerles el bien y orar por ellos. Gracias, hermano Víctor. La verdad es que esa palabra está bien aplicada. Yo la semana pasada me parece que estuvimos hablando de la paz acá en el programa. Ajá. Y hacía alusión a los Hutus y a los Tutsis de una república africana, ¿sí?, que tuvieron un conflicto que duró unos meses, pero se cobró casi 1 millón de vidas. Después de ese tiempo empezó la reconciliación
y era interesante cómo algunas personas que habían sido directamente afectadas por, en este caso, una Tutsi, por un Hutu, el Hutu, juntamente con otros Hutus, le había quitado la vida al esposo de esta señora, a los hermanos de esta señora y a algunos hijos de ella. Sí. Sin embargo, en un programa que se desarrolló, ellos fueron dialogando, fueron intercambiando perspectivas, y el programa lo que pretendía era reconciliar, y lo lograron en este país de Ruanda. Qué bueno. Excelente. Literalmente lo que usted acaba de mencionar, que Jesús proponía, pasó en Ruanda allá en la década de los 90. En el año 1994 hubo esa masacre y pasó. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo me siento cuando pienso en esa persona o en esa situación que me ofendió? ¿Qué podemos responder a esta pregunta? ¿Cómo me siento? Sí. Bueno, hay personas, como decía hace poco, que les ha costado asimilar, que de hecho ya mencionábamos, ¿verdad?, anteriormente en el caso de Mateo 5:44, para una persona que está comprometida con el Señor, que ha renunciado al estilo de vida, al señorío de Satán, y ha elegido a Jesús como su Señor, la máxima expresión del amor y el perdón es nuestro Señor Jesús. Entonces, la persona que está bien comprometida, entonces ha de saber perdonar a esa persona, pero es muy vulnerable quien no tiene un gran compromiso con el Señor y le ha costado madurar. Entonces, ¿cómo me siento? Recuerdo la experiencia de un ministro hace como unos 4 años en un evento de carácter internacional. Este ministro, que había sido ofendido años atrás y que buscó al ofensor, y que el ofensor se negó a tener esa conversación conciliadora, porque el ofendido era quien estaba buscando la ocasión para que su ofensor le escuchara, porque el ofendido tenía el espíritu de perdonarle, pero resulta que el ofensor nunca dio la ocasión, nunca dio la oportunidad. De manera que ese ministro mandó el recado con otro ministro diciéndole que en cualquier momento se tendrían que encontrar. Pues como esta es una experiencia que yo la vi hace unos 4 años, decía, para que pasara ese momento en que estos dos ministros se encontraran, pasaron como unos 10 o 12 años, hasta que se encontraron en ese evento internacional, y el ofendido, para no ser hipócrita en el saludo, porque existen hermanos, ¿verdad?, que ofenden y atentan contra la integridad de la hermandad, o en la sociedad existe este tipo de personas que no se sienten culpables de haber cometido una ofensa al amigo o al hermano o al familiar. Y el ofendido, para no ser hipócrita en el saludo, entonces lo tomó del brazo y le dijo: mi hermano, tenemos algo que dialogar. Y la persona que había ofendido, pues, siendo observado por una gran cantidad de siervos en ese evento internacional, tuvo que ceder y se fueron aparte. Pero hay una palabra que el ministro le dijo a su ofensor: hermano, usted no me lo está pidiendo, pero yo lo perdono y yo lo libero de esta cárcel de mi corazón en el que lo he tenido a usted preso. Yo lo abro el corazón, lo saco, lo libero, lo perdono, porque usted ha estado preso en mi corazón todos estos años porque no le he perdonado. Pero ahora, mi hermano, hago las paces con usted y esta cárcel deja de serlo, y este corazón se libera, se descarga de todo esto que ha estado sintiendo por usted. Entonces, es un acto de madurez,
de quien ha querido conciliar el asunto y perdonar, pero hay personas que no saben procesar el rencor, que ese es algo que necesitamos analizar, ¿verdad? Porque precisamente es el rencor que impide que muchas personas perdonen al semejante. Gracias, hermano Víctor. Sí, la verdad es que, como le decía yo anteriormente, todos ofendemos, solo es que no todos tenemos la humildad, o no siempre tenemos la humildad para reconocer que hemos ofendido o que hemos hecho daño a nuestro hermano. Otra de las preguntas que tenemos es, ¿qué puedo aprender si decido perdonar? Hermano Víctor. Sí, pero también estaba pendiente la segunda consulta, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. ¿A quién tengo que perdonar, verdad? Sí. Sí, aún estaba pendiente y de hecho quería también agregar a esta otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué puedo aprender si decido perdonar? Bueno, ¿por qué hay que perdonar? ¿Por qué tengo que perdonar? Porque es un mandamiento. Dije hace poco, aquellos que hemos renunciado al estilo de vida, al señorío de Satán sobre nuestras vidas, y que hay obras de la carne que nos han impedido crecer, y que ahora venimos a Cristo y tenemos frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, etc. Entonces tenemos que perdonar porque es un mandamiento. No es que si yo quiero o no, no, es un mandamiento. Si tenemos a Jesús en la cruz, dándonos ese máximo ejemplo, cuando pidió al Padre Todopoderoso que a sus asesinos y aquellos que lo condenaron al morir en el patíbulo, los perdona, entonces tenemos que aprender ese punto, ¿verdad? Y Mateo 6, 14 y 15 nos dice en esta versión Reina Valera de 1960, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esto lo conectamos, ¿verdad?, con otro versículo que habíamos hecho alusión, que es Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pensemos dos puntos aquí. ¿Qué se aprende a perdonar? Bueno, se está aprendiendo a que entra en una esfera, voy a decir así, porque miren, mis hermanos, es delicioso cuando uno logra conciliar con el ofensor. Digo delicioso porque lo que ha estado oprimiendo la vida de la persona, como dije hace poco, la ilustración, aún lo tiene en la cárcel del corazón, lo tiene preso, no lo perdona. Y una de las cosas es que la persona que nos ofendió tiene autoridad sobre nosotros. ¿Por qué tiene autoridad? Porque nos ha hecho sentirnos rencorosos, pasamos recreando el instante en que fuimos ofendidos, por allá aflora el resentimiento, el rencor. Y sea que esté en su trabajo, en casa, donde quiera que sea, esa persona ha tenido y tiene poder sobre esta persona que fue ofendida, y lo que se aprende es a entrar en una esfera, dije hace poco, en una esfera de madurez, de crecimiento, porque lo que decía la palabra, ¿verdad?, de que uno deja ir, perdona, libera a nuestro ofensor, es porque se entra a unos niveles de crecimiento. Entonces estamos aprendiendo a ir en la línea correcta del maestro, el que manifestó el perdón. Entonces estamos aprendiendo a ser como el maestro. Gracias, hermano Víctor. Tenemos todavía dos preguntas más. El tiempo está casi llegando a su fin, pero vamos a condensarlas. Y la primera es, ¿cómo me beneficia el perdón? Sí. Y la segunda es, ¿debemos perdonar aunque no nos pidan perdón?
Sí. Recuerdo hace muchos años, cuando fui ministro en Juticalpa, yo siempre he dicho que en la congregación en Juticalpa obtuve la licenciatura en resolución de conflictos, porque llegué a una congregación que me enseñó a cómo depender del Espíritu Santo y la Escritura y tomar decisiones relevantes para, con pinzas, en la resolución de tantos conflictos. Y entre tanta abundancia de información, recuerdo que llegó a mis manos un libro del señor Dale Carnegie. Dale Carnegie mencionaba que mucha gente vive con mucha enfermedad porque tiene el corazón resentido. De hecho, cuando dice la palabra que la Biblia es una espada de doble filo y que penetra las coyunturas, los tuétanos, etcétera, es porque la palabra, cuando penetra en la persona, hace que cuando perdonó sienta, y decía hace poco, sienta un nivel de crecimiento. Entonces me beneficia en mi estado de salud. Hay muchas personas que no viven bien en su estado de salud. Causa repugnancia cuando de repente ven al ofensor por allá que coincide en el lugar y tal vez puede estar comiendo y dicen, me va a causar una indigestión ahora. Y suele suceder, ¿verdad? Que el estómago no procesa bien esos alimentos porque es que hay un gran rencor, hay un resentimiento. Me beneficia en la salud física, pero sobre todo en mi área espiritual. Y aunado a eso, debemos perdonar aunque no nos pidan perdón. Pero si eso es lo que nos enseñó Jesús, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñó Jesús, a perdonar aunque no nos pidan perdón. La persona que vive en la esfera de ser el discípulo de Cristo y busca a Jesús como su máxima autoridad en eso, va a buscar a quien le ofendió. No tenemos que tener esa regla tradicional, no es que él me ofendió, él tiene que venirme a pedir perdón. En nuestro ego estamos esperando con ese acto humillarlo, pero no, tenemos que nosotros ir a buscarle y perdonarle, aunque no nos pida perdón. Gracias, hermano. En conclusión, podemos decir que en este programa hemos hablado acerca de Dios, que Dios nos enseña como ejemplo primordial. Él nos perdona a nosotros, a todos los seres humanos, sí. Y por supuesto espera que nosotros hagamos lo mismo, que reflejemos esa imagen de Él. Y lo último que usted estaba mencionando, que definitivamente hace un cierre en relación a la capacidad que tiene de sanidad en Amén. Nuestra propia vida, el perdón. Con Sí. esto entonces concluimos este programa. Antes una oración a Sí. cargo de nuestro hermano Víctor, una oración de bendición por esta nación, para que el Señor sea el que guarde, proteja a cada familia, a cada provincia, a cada estado, a cada departamento de este bello país como lo es Honduras. Amén. Por favor, hermano. Oremos. Soberano y majestuoso Dios de los ejércitos, gloria, honra y poder que te pertenecen, tocamos, Dios, las puertas de tu santísimo cielo, a través de la máxima autoridad que es Jesús, para pedirte, Señor, que derrames bendición abundante sobre nuestra hermosa tierra Honduras. Siempre te pedimos por aquellos que nos gobiernan. Te pedimos, Padre, que bendigas a nuestro presidente, el señor Nasri Asfura. Que también bendigas, Padre, a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Señor, así como del Congreso y todos aquellos que están involucrados para emitir leyes, para hacer que se cumplan, Señor, y para castigar a aquellos que las violentan. Pedimos, Padre, que nos ayudes, pero que bendigas más bien a nuestras autoridades. Amén. Que tú ayudes a nuestra nación Honduras para que te busque y te sirva. Agregamos a esta oración, Señor, por nuestros televidentes, por nuestra hermandad, para que si todavía están presos, Señor, en el rencor, con ese espíritu de venganza por aquellos que les ofendieron y les ha costado o les cuesta perdonar, que dejen ir, Señor, que suelten
que liberen, Señor, de sus corazones a aquellos que les han ofendido. Amén. Bendice, Señor, a todas estas personas que vivan esta experiencia agradable, Señor, de perdonar a nuestro ofensor, a sus ofensores. Amén. Padre, encomendamos estas oraciones en la autoridad de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, que el Señor les bendiga. Hasta el próximo jueves. Amén.